Más que listo, más que dispuesto, el señor David Coverdale llegó en los 80s a partirla con la Serpiente Blanca. Ready and Willing llega en ese entonces, después de haber tenido diferentes cambios de alineaciones, inclusive utilizando su nombre, tras la ruptura de Deep Purple, hace la búsqueda para ingresar con su propio estilo, con su liderazgo, con esa voz tan intensa, precisa y que es de las clásicas dentro del rock, hard rock y el heavy metal ya más adelante en los 80s. Pues bueno, llega este álbum que vamos a recordar aquí en Rewinder y que es un parteaguas, creo yo, en la carrera de Coverdale, de la banda Whitesnake y lo que aportaron de ahí en adelante en la historia del hard rock, del heavy metal, todavía del toque bluesero que se generaba en ese rock de Inglaterra, británico, y cómo fue dando pausas y momentos para llegar a lo que se convirtió Whitesnake. Así que hoy recordamos este álbum sensacional aquí en Rewinder. Gracias por seguirnos a través de Facebook, denle like, síganos, lo mismo en YouTube, suscribirse, activar la campanita y en las diferentes plataformas de podcast, especialmente en Spotify, que ya es video podcast, por ahí nos pueden escuchar, ver y compartir, interactúen con nosotros, amigos rockeros de varias partes donde nos puedan seguir. Su opinión es importante como la mía, simplemente como un aficionado, el gusto de hablar, de compartir algo de lo que nos generó el estar aquí en el canal y disfrutar de la música. Y hoy tengo el gusto de compartirles una opinión de Whitesnake. Hacía falta hablar de esta banda y vaya que tiene muchos álbumes dignos de recordar. Pues hoy vamos a dar ese rewinder, ese rebobineo del cassette de memoria para este álbum. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Un álbum de 40 minutos, muy ad hoc de la época, y pues hay que hacer una remembranza pues de dónde proviene David Coverdale. Como ustedes saben, fue el tercer vocalista en la historia de Deep Purple. Llegó en un momento pues ya con una banda consagrada, junto con Glenn Hughes, hicieron parte interesante de esa tercera etapa de Deep Purple, y bueno, pues ahí empieza el éxito a ser todavía más potente, con más fuerza, reconocido a nivel mundial. Todos conocemos a Deep Purple, y bueno, en esa ruptura, después de la salida de Coverdale y que llega Tommy Bolin, pues bueno, finalmente diferentes circunstancias hacen que el grupo termine. Ya después sabemos que se reúnen más adelante, por ahí del 84. Pero bueno, esa etapa la aprovechó bien David Coverdale porque llegó muy joven a la banda, rápidamente reconocido como una voz extraordinaria para el estilo que generaba Deep Purple, y no se quiso quedar ahí. Inclusive estuvo por ser reclutado por otras bandas. Inclusive se hablaba de que Black Sabbath en su momento pues le estaba echando el ojo, y otras más. Pero bueno, sabemos de dónde provienen. En Inglaterra pues se estaba dando toda esa inmensa causa de gran rock, por decirlo de alguna manera, y cómo evolucionaba, cómo se hacían diferentes subgéneros que sin querer que sucediera, pues empezaba a nacer y a nacer más bandas, más estilos, que bueno, nos dieron una calidad impresionante, y pues todo se puede reducir, y hay inclusive a través de Deep Purple como el árbol genealógico, si se puede decir de esa manera, o el organigrama de todos los músicos que partieron de ahí, como el desarrollo fue impresionante, y Whitesnake es una parte fundamental. Entonces este álbum de 1980, después de que David Coverdale pues sale o inicia de nuevo por ahí de el 76-77, pues decide simplemente llamarse David Coverdale Band, y empezó con Mickey Moody, un guitarrista pues muy al estilo bluesero, que pues con el nombre de White Snake, espacio Snake, lanzaron el primer álbum en aquella época. Inclusive Roger Glover estaba de bajista, fue el primer ex Deep Purple que curiosamente que ellos no tocaron juntos en esa banda, pues lo incorpora en el bajo y empieza a surgir las ideas, y son álbums de tanto experimentales en la búsqueda de lo que quería colocarse. Batalló David Coverdale para volver a
a tener un espacio, un lugar, un reconocimiento entre el público, porque creo que sí se sintió mucho el que Deep Purple ya no estuviera. Aparte, pues el señor Blackmore, que también lo aprovechó muy bien, sí hizo lo suyo con Rainbow, y pues ya sabemos la historia. Entonces, bueno, decide hacer un segundo álbum de nombre North Wings, que es un gran álbum, creo que también vale la pena, pero pues aquí ya ese toque blusero, melódico, con un rock muy al estilo, inclusive un poquito bajo de intensidad a lo que era Deep Purple. Fue como evolucionando el estilo de David Coverdale, y finalmente en el 78 ya se daba a conocer la intención de ponerle nombre a la banda, pero se era importante decir quién estaba enfrente de ahí, que es el señor Coverdale, y pues ya recluta, además de Moody, estaba Bernie Marsden, Lee Murray, y lo interesante cuando llega finalmente Whitesnake, pues ni más ni menos que se va incorporando Jon Lord en el segundo álbum, y después Ian Pace en el tercero, que es el que vamos a hablar a continuación. Creo que toda esa etapa de 4 álbumes previos para llegar a este, que fue lo que los puso ya prácticamente en la escena de atención, de incorporación a una plataforma más amplia. Entonces es interesante la historia, porque de estar en Deep Purple, el señor Coverdale, y ahora con 2 ex miembros fundamentales como Jon Lord y Ian Pace, y junto con 2 guitarristas que a lo mejor no son tan reconocidos o no se les ha dado el lugar que merece, señor Mickey Moody y Bernie Marsden, dieron un dúo de guitarra espectacular, riffs profundos, bluseros, melancólicos, jarroqueros, intensos. Deben de escuchar este álbum si no lo han hecho, para entender de dónde viene la historia de Whitesnake, cómo nace junto con Deep Purple, cómo van dándole el toque adecuado para hacer lo que hoy en día se conoce ya como una de las grandes bandas del hard rock y el heavy metal, que es Whitesnake. Y bueno, también por ahí se incorpora el señor Neil Murray, y ni qué decir de David Coverdale, líder, vocalista, y pues ya con toda la intención de hacer la escritura de las letras de la plataforma, pues nos dan un álbum extraordinario para la época. Pues era como el previo a lo que iba a inducirse como un hard rock más intenso, después ya lo que se le conoció con un heavy metal, glam inclusive, creo que fueron de los precursores a darle ese toque. Hay que recordar que pues es una banda británica, y pues estaba ahí el momento y pues la cierta diferenciación musical entre las bandas que salían en Estados Unidos contra las británicas y otras de Europa, sí era muy notable, pero al final se fueron incorporando y colocando para llegar a un punto en donde tenían que conquistar también a través de Whitesnake pues el público americano. Y pues nada, este álbum de 1980, pues ya más de 40 años, creo que es fundamental. Y bueno, en esta especie de ejercicio de memoria, que es lo que se trata Rewinder, tenía mucho tiempo que no escuchaba este álbum, y vaya que lo disfruté, vaya que comprendí, entendí más por dónde se estaba encaminando Coverdale y compañía, y que fue una conquista otra vez de cero, si se vale la expresión, en el sentido de que no por haber salido de Deep Purple inmediatamente iba a generar un éxito rotundo, si iba a ser una banda nueva. Si le batalló, si le dio un tiempo. Yo creo que por eso este álbum es tan fundamental en la historia de Whitesnake, y también en el inicio de los 80s, para dar pauta a más exposición del hard rock ya como tal. Pero todo lo que nos dio en los 70s, Deep Purple y compañía, pues aquí se nota. Pues claro, Jon Lord y Ian Pace dentro de la banda le daban una musicalización extrema, sensacional, profunda, precisa, una batería que sí le dio un cambio radical a lo que venía. No estoy demeritando a quien estuvo previo, pero sí se notó la diferencia. Jon Lord, la profundidad en los teclados, la armonía,
y este dúo de guitarra, repito, que vale la pena. Y para muchos, este es o el momento o la alineación más consagrada, para muchos la mejor, que ya es una definición muy complicada porque Whitesnake tiene una lista impresionante de músicos que han pasado en diferentes etapas y en general todos de una calidad excelsa a la fecha. Pero sí, digamos que es la alineación clásica, la que dio el punto para el lanzamiento ya de una banda que no se iba a detener y que se iba a colocar en el gusto de todos los rockeros a nivel mundial. Así que este álbum, sin duda alguna, vale la pena que le den una checada. Ready and Willing. Y vaya, que hay que dar un verdadero retroceso, porque a veces nos ubicamos por ahí del 86, 87 con Whitesnake, ya con un estilo muy hard rock, donde empezaron los grandes éxitos y que muchos lo conocen a través de ahí, pero hay que darle más atrás y darse cuenta de los inicios del rock tan bluesero que se presentaba en ese momento con Whitesnake, con toda la influencia, repito, de lo que fue en Deep Purple, ya con la voz cada vez más madura, más melodiosa, y pues que es una de las mejores voces que han pasado por el hard rock heavy metal y que estaba en su punto el señor Coverdale. Pues nada, es un álbum, repito, de 40 minutos. Fool for Your Loving, que es uno de los grandes éxitos de Whitesnake. Sin embargo, pues este es el primer inicio, la primera versión, digamos, pero más pausada, más melodiosa, y es donde tú, si escuchas la que sale más adelante, ya en la etapa más jarroquera de Whitesnake, pues ahí sí hay diferenciación, pero es disfrutable ambas y es uno de los clásicos de clásicos. Es Sweet Talker, Ready and Willing, Carry Your Love, Blind Man. Es una rola extraordinaria de ese estilo, muy a Deep Purple, con de todas las bases rítmicas de todos los músicos participan de una manera extraordinaria. Ain't Gonna Cry No More, Love Man, con ese estribillo que pues te generaba el volver a escuchar y escuchar. Black and Blue y She's a Woman, no dejar de hablar, de expresarse de este tipo de temas, de estas líricas y todas compuestas en conjunto con los demás músicos, pero de la mano del liderazgo de David Coverdale, pues nos dan un álbum extraordinario que pues no sé qué hubiera pasado, los hubieran no existen, pero uno se pone a imaginar si hubiera proliferado, hubieran durado más este grupo de 6 integrantes con 2 guitarristas, que era la diferencia con Deep Purple, que iba de la mano de Blackmore y después de Bolin. Pues no, este dúo de Madsen y Moody es extraordinario, que lamentablemente después, pues algunas cuestiones que siempre suceden en las bandas que tienen un éxito rotundo, pues no se volvieron a juntar como tal en varias ocasiones por alguna cuestión de reunión de aniversario, volvieron a tocar juntos, pero creo que fue una fórmula genial. Obviamente después viene el reencuentro de Deep Purple, pues vienen los cambios también en Whitesnake, ya caminos diversos que nos entregaron más adelante de ambos lados, grandes producciones, rolas y álbums que quedan en la historia, pero bueno, viene mucho detrás de todo lo que nace a raíz de estos musicazos de aquella época y que por fortuna muchos inclusive siguen vigentes. John Lord, que ya se nos adelantó en el camino, uno de los mejores tecladistas en la historia del rock, pues, ¿qué decir? Creo que es un álbum que hay que escucharlo, que hay que deleitarlo, saborearlo, profundizarlo, porque se entiende mucho, ¿no? Ese parteaguas del previo, del durante, el después. Y creo que el nombre de Listos y Dispuestos, pues ya creo que era el giro o la bandera y la salida de batalla, por decirlo, para conquistar. Eso es muy, muy interesante que lo haya hecho Coverdale, porque
Su carrera estaba muy rápidamente dándose a conocer con Deep Purple y uno esperaría yo a leer y indagar un poco más, saber cómo no fue fácil volverse a colocar y descubrirse con una banda diferente. En ese entonces, pues no tener a Deep Purple en la escena, pues sí complicaba, la gente estaba pues con esa añoranza de que por qué se deshizo Deep Purple, no se podía creer, pero al final la música es lo que se reencuentra, lo que se formula y lo que se da como expresión rotunda, y Whitesnake pues tiene una evolución impresionante, de las más interesantes, ¿no? Esa profundidad, ese, esos versos rítmicos, bluseros, entrando ya a un rock puro, nato de aquella época de Inglaterra, después ya dándole más volumen, más riff, más potencia, tanto en letras, tanto en dinamismo de la música, en potencia en sus guitarras, en su batería. Obviamente, pues a la salida de cada uno de estos músicos vienen personajes, vienen músicos con un perfil todavía más potente, más moderno, y pues del mismo Coverdale, siendo visionario hacia dónde se estaba dirigiendo ya esa etapa que finalizaba en los 70s, y a mediados de los 80s pues tuvo que dar un curso para incorporarse a un heavy, a un hard, y que lo llevó a los mejores momentos de Whitesnake, sin duda alguna. Creo que lo visualizó muy bien el señor Coverdale, pero este álbum como que reúne todo el concepto y todo el nacimiento y lo envuelve para tocar éxito, y está. A veces este álbum es de esos tantos olvidados o no tan escuchados, y yo tenía mucho tiempo, repito, que no lo escuchaba, pero es la idea de esto, volver activar esos grandes álbums, y hoy pues dar una expresión de lo que viví al volverlo a escuchar, y que es un álbum, no le doy el 100 por el hecho de que la discografía de Whitesnake es tan grande, tan profunda, que hay otros álbumes que sí tienen el 100 total, pero que este es el punto de partida para lo que ya no fue el retorno de un éxito consagrado de David Coverdale y toda su banda, toda la lista, que la verdad es impresionante. Ves nombres que son sólidos, son clásicos, son legendarios, y que bueno, pues ahí está Ready and Willing, una fórmula que en ese momento era la necesaria para decidir llegar más a profundidad a otras ciudades, a otros, inclusive mucha gente conoció Whitesnake sin saber quién estaba detrás, y cuando se empieza uno a darse cuenta que estaba John Lord, estaba Ian Pace, obviamente de la mano de Coverdale, y estos dos guitarristas que nacen y se convierten también en unas grandes influencias no reconocidas, pero hoy para muchos Moody y Martin es de las mejores duplas en la historia del hard rock, de la mano de Whitesnake. Ni que decir Neil Murray, que es un bajista más que probado, después pasó por un sinnúmero de bandas consagradas, y que es de esos bajistas siempre cumplidores. Qué gran álbum, pues lo quería tener y dejarlo aquí para que quede en la memoria y en el recuerdo. En Rewinder, ¿qué opinan ustedes, amigos contemporáneos que siguen esta banda, esta historia tan profunda de Deep Purple, y después ya Coverdale dándole pauta a esa fuerza de Whitesnake, que por fortuna hoy sigue vigente? Ya en sus últimos días no sabemos si va a haber finalmente una gira de despedida que se tuvo que posponer por cuestiones de salud del señor Coverdale, pero larga vida a Whitesnake, Coverdale y compañía. Hoy recordamos Ready and Willing aquí en Rewinder. Ustedes tendrán su mejor opinión. Hasta la próxima.